Bienvenido a esta nueva edición de Palabras que dejan huella. En esta oportunidad quiero ver contigo una de las respuestas más fascinantes que el Señor le dio a un intérprete de la ley cuando él se acercó a Jesús y queriendo justificarse le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? La pregunta surge de una plática que este hombre tiene con Jesús cuando viene y le pregunta: ¿qué bien he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús, conociendo su corazón, le respondió con otra pregunta y le dijo: ¿tú qué es lo que lees? ¿Qué es lo que entiendes? Eres un intérprete de la ley. ¿Qué es lo que tú piensas? El hombre le dijo: bueno, yo considero que amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas y toda la mente, y al prójimo como uno mismo, es suficiente. Entonces el Señor le dijo: bueno, haz esto y vivirás. Pero es aquí donde surge esta pregunta, porque el hombre tenía otra intención y él quería justificarse delante de Jesús y poner a Jesús en el estrado de los acusados para que las multitudes pudieran juzgarle en su respuesta. Y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Él tenía un concepto propio de lo que era un prójimo. Pero Jesús sabía que él estaba errado en ese concepto, como quizás tú y yo también podemos estar equivocados en cuanto al concepto de lo que es el prójimo. Jesús en esta oportunidad le respondió con una parábola. Es la famosa parábola del buen samaritano, que hoy no quiero narrártela porque creo que tú la conoces muy bien. Pero habla de aquel hombre que descendiendo de Jerusalén a Jericó, muy importante esa ruta, cayó en manos de ladrones que lo despojaron de todo y lo dejaron casi muerto. Posteriormente, un sacerdote y un levita que tomaron la misma ruta, recuerda, de Jerusalén a Jericó, no al revés, sino de Jerusalén a Jericó, vieron a aquel hombre, vieron aquella escena y pasaron de largo. Pero luego un samaritano, que en aquellos tiempos era alguien detestable para un judío, él, viendo a aquel hombre en aquella situación, lo ayudó. Y es aquí donde el Señor viene y le dice a aquel hombre que le estaba escuchando: ¿quién pues de estos tres te parece fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Interesante la pregunta que le hace el Señor, porque no le preguntó al intérprete de la ley si consideraba que ese que estaba tirado era su prójimo. No, preguntó si quién de los tres era el prójimo de aquel que había caído en manos de ladrones. Y es que la historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, es una historia que no trata de enseñarnos actos de amabilidad nada más, sino que es una historia que trata de enseñarnos un amor intencional. La historia del buen samaritano es una historia que trata de dimensionar realmente lo que significa la palabra prójimo, hasta dónde debe extenderse. Porque ¿será que nuestro prójimo es aquel que piensa como nosotros? ¿Es aquel que va a la iglesia? ¿Aquel que cree las mismas cosas que nosotros? ¿Será que prójimo será aquel que piensa, habla, se viste y actúa como nosotros? Jesús le estaba enseñando a las multitudes que para poder llegar a ser sus discípulos tenían que amar al prójimo. Pero prójimo no solamente es aquel que piensa, habla, actúa y luce como nosotros. ¿Será que tu prójimo y mi prójimo puede llegar a ser aquel hombre que por las noches se viste de mujer y se prostituye? ¿Será que nuestro prójimo también es aquel hombre que busca un motel para acostarse con aquella mujer que no es su esposa? Pregunto, ¿será que prójimo es también aquel drogadicto, aquel alcohólico, aquel borracho? Es también y puede llegar a ser nuestro prójimo. Alguien podrá decir: no, nosotros no tenemos que amar a esas personas. Pero Jesús dijo que teníamos que llegar a amar aún hasta nuestros enemigos.
Nuestro amor no podría ser exclusivo o preferencial, porque si amáramos solamente a personas como nosotros, ¿cómo pues ayudaríamos a aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen del Evangelio, para que puedan acercarse también? Jesús enseñó a los suyos y les dijo: ustedes no deben amar solamente a aquellos que los aman, porque eso también hacen los paganos. Es decir, los mafiosos se cuidan entre ellos, los narcotraficantes se cuidan entre ellos. ¿Y qué nos vamos a sacar nosotros como cristianos evangélicos que nos cuidemos solamente entre nosotros? Dicho sea de paso, no lo hacemos. ¿Será que la cruz nos representa? ¿Será que siempre tendremos una silla vacía en nuestra mesa para alguien que lo necesita? Y es que no podemos amar nosotros selectivamente. Si queremos amar como Jesús, debemos amar a todos por igual. ¿Sabes? Es fácil muchas veces cerrar el círculo y elegir en nuestra vida a quienes vamos a amar y a quienes no. Pero la verdad es que si nosotros no ponemos en las personas un pensamiento de intriga al ver la manera como nosotros amamos a todos, sino que ponemos una barrera y ellos pueden entender que no pueden acercarse a nosotros hasta que se conviertan como uno de nosotros, entonces esas personas jamás podrán venir a los pies de Jesús. Jesús fue conocido como un amigo de prostitutas, como un amigo de publicanos, y fue por eso que fue juzgado. Yo no sé si tú te sentirías incómodo que la gente te viera a ti con amigos que no solamente son creyentes. ¿Sabes? Creo que cuando sea nuestro funeral, si es que un día tenemos que partir de esta tierra por esa vía, yo esperaría que ese funeral no se llene solamente de gente cristiana, sino también de gente que no conoce a Dios, pero que puede llegar a mostrar sus respetos porque puede decir: ese hombre o esa mujer siempre tenía una silla vacía en su mesa cuando yo lo necesitaba. Así que mi consejo es que nos puedan ver a nosotros como portadores y no como barreras. Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos por dar gracia y no por dar justicia. Que Dios te bendiga.